Bienvenidas y bienvenidos al Noticiero Semplades. En esta ocasión vamos a conocer la opinión de la ciudadanía sobre la erradicación de la pobreza y de Ana María Larrea, Secretaria Técnica para la Erradicación de la Pobreza, CETEP. Tendremos noticias de nuestra institución en el territorio y para finalizar les presentaremos un reportaje donde la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Semplades nos comparte uno de sus talleres, Saberes, Conocimiento Colectivo. Ecuador redujo la pobreza en más de 1 millón de ecuatorianos durante estos 7 años. La meta es erradicarla. ¿Qué opina usted al respecto? Es lo primero que debe comenzar un gobierno, erradicar la pobreza para que un país avance con fuentes de trabajo, de empleo, una buena educación, buscar todos esos mecanismos y un sistema apropiado para cambiar estas desventajas que tiene un país lastimosamente como el nuestro. Pues a mí me parece muy bueno y tengo que aplaudir porque de cierta manera los gobiernos anteriores nunca se han preocupado por estos sectores y a mí me parece muy bueno desde el momento que el gobierno impulsa el estudio para todas las personas, desde el más pequeño hasta el más grande. Hay ministerios que se están encargando de fomentar las políticas públicas para erradicar la pobreza, entonces es muy bueno el trabajo que está haciendo. Sí, he visto un gran crecimiento sobre la erradicación de la pobreza. Ha mejorado muchísimo la situación económica y por ende su forma de vivir. Conocer la voz ciudadana es importante para el fortalecimiento del cambio revolucionario que vive el Ecuador. A continuación, Ana María Larrea, Secretaria Técnica para la Erradicación de la Pobreza CETEP, nos explicará cómo se encarga de diseñar, proponer, dar seguimiento y evaluar la implementación de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza. La Secretaría Técnica, como su nombre lo indica, es un organismo técnico encargado de dos cosas muy importantes. Primero, una articulación intersectorial para la erradicación de la pobreza. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos la erradicación de la pobreza como un problema fundamentalmente político que tiene que ver con decisiones de política económica, de política social, de política productiva y de la política del talento humano. Por eso la Secretaría tiene como misión articular este conjunto de políticas. Mal haríamos si solamente tenemos una política social, como era en el neoliberalismo de tipo asistencialista, que trataba de recoger los muertos que nos dejaba la política económica. Nosotros como Gobierno de la Revolución Ciudadana somos consecuentes, somos coherentes y articulamos la política económica con la política social. El primer objetivo de la Secretaría es lograr esta articulación entre política económica, política productiva. La política productiva es fundamental para la erradicación de la pobreza. La mejor forma de erradicar la pobreza es generar empleo, empleo de calidad y trabajo digno. Y en eso hemos avanzado muchísimo en el Gobierno de la Revolución Ciudadana. Y el segundo punto, que es un punto no menos importante, es conseguir la articulación entre niveles de gobierno. Todos los niveles de gobierno tienen un desafío fundamental que es erradicar la pobreza y cada uno cumple sus funciones de acuerdo a sus competencias. Pongo unos ejemplos. Los gobiernos provinciales con la competencia de riego son fundamentales para reactivar la producción, para generar condiciones de vida adecuada en el campo, de manera que la gente pueda quedarse en el campo con un empleo y con un trabajo de calidad. Al tener acceso a agua de riego, podemos asegurar la soberanía alimentaria y podemos eliminar la pobreza en el campo y también en las grandes ciudades. ¿Cuál es la importancia de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza? Esta estrategia justamente hace estas dos cosas que acabamos de ver, la articulación intersectorial y la articulación entre niveles de gobierno, y trabaja en tres componentes. El primero, que es asegurar el pleno ejercicio de derechos. Sin salud, sin educación, difícilmente vamos a poder salir de la pobreza.
Entonces, la estrategia prevé una serie de mecanismos para universalizar la educación media, el bachillerato. Ahora como país tenemos ese gran logro que ya conseguimos universalizar la educación básica, pero nos hace falta llegar a esa universalización de la educación media. El segundo componente es la revolución productiva, donde tenemos la revolución agraria, la generación de trabajo y empleo digno y el apoyo a la economía popular y solidaria como una parte de la estructura productiva del país muy importante. Es uno de los temas más importantes de la estrategia. Y finalmente, el sistema de protección y de seguridad social, que tiene también que ver con el tema de trabajo y empleo, empleo sobre todo de calidad, ¿no? Cómo vamos trabajando hacia la universalización de la seguridad social y contar con un buen sistema de protección de derechos. ¿Cómo trabaja la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza? ¿Cómo trabajamos? Nosotros trabajamos a través de un comité, que es el Comité Interinstitucional para la Erradicación de la Pobreza, donde justamente participan los ministros coordinadores de las distintas áreas que tienen que ver con la pobreza, y a través de ese comité se aprueban y se diseñan políticas públicas para implementar la estrategia. La Secretaría además hace un seguimiento de cómo vamos avanzando o no en la estrategia, y esto es reportado al comité para que el comité tome decisiones, ya sea para corregir cosas que no están yendo bien o para radicalizar, fortalecer aquellas cosas en las que estamos trabajando adecuadamente. Enseguida, nuestro segmento de noticias, donde conoceremos el trabajo que realiza nuestra institución en el territorio. El secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Pavel Muñoz, presentó ante el Pleno del Consejo Nacional de Planificación la evaluación anual del Plan Nacional para el Buen Vivir, el papel estratégico de la planificación ecuatoriana en la transformación del Estado y en los logros sociales de la Revolución Ciudadana, fueron los ejes con los que la Semplades realizó esta presentación. Y las noticias son favorables, cerca del 90% de sus objetivos están por buen camino, están en una coloración verde, digamos, de positiva, o en una amarilla que establece que la orientación es la adecuada, tal vez no la que hubiéramos esperado, pero para eso son esas reuniones, para valorar lo que está bien, para subir la barra donde es necesario y para hacer algunas correcciones de política pública si fuera del caso. La Subsecretaría de Planificación y Desarrollo, Semplades, Zona 4, y el Instituto de Patrimonio Cultural Regional 4 realizaron la suscripción del acta de compromiso para la implementación del nodo institucional. En este momento, conjunto al Instituto Nacional de Patrimonio, esa excelente, relación interinstitucional con el arquitecto Alberto Paz, vamos a tener el nodo institucional de información de acceso libre para nuestra comunidad, pero sobre todo también con nuestros gobiernos autónomos descentralizados para la toma de decisiones en elementos que son de carácter también productivo desde una perspectiva no solamente de la identidad, de la recuperación de la historia, sino de nuestras ciudades patrimoniales. Esto nos permite ir cumpliendo como corresponde todas las disposiciones que están en nuestra Constitución y el acceso a la información. Es así que todos los datos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural estarán también disponibles en la página web de la Semplades. El acuerdo tendrá vigencia 1 año. Tiene como objetivo principal apoyar los procesos de organización, integración y difusión de la información geográfica generada a nivel zonal y local por los gobiernos autónomos descentralizados y las instituciones del Ejecutivo a través de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Información SNI. Alrededor de 140 representantes de los consejos ciudadanos sectoriales de 7 ministerios y secretarías participaron en Quito para conocer y debatir sobre una de las metas más ambiciosas de la historia ecuatoriana, erradicar la pobreza. Es un encuentro ciudadano que se enmarca en la estrategia de fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana. Precisamente es que haya ciudadanía activa,
haya ciudadanía que conoce las políticas públicas, que comprende la dimensión de la política pública, que acompaña a la política pública y que además teje redes con otras, digamos, agrupaciones ciudadanas. Estos tipos de reuniones nos fortalecen a nosotros como ciudadanos a ver cuáles son las falencias también de pronto en las cuales estén los ciertos ministerios y lógicamente nosotros como ciudadanos tener la voz de cómo reclamar, cómo también ver la viabilidad de cómo conllevar a ayudar justamente en estos temas importantes para el Ecuador entero. La participación de ellos dentro de los ministerios, dentro de los mismos sectores públicos, nos permite trabajar y también le permite al sector público para que transparenten las políticas y transparenten los procesos con la ciudadanía. En el encuentro, Ana María Larrea, secretaria técnica para la erradicación de la pobreza, destacó que desde el Gobierno Nacional se plantea una nueva institucionalidad con una estrategia más fuerte que busque erradicar la extrema pobreza. En los 6 talleres en los que se dividió el trabajo del día, conformados por los consejos ciudadanos sectoriales que provienen de los ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Agricultura y Deporte, así como de las Secretarías del Agua y de Planificación y Desarrollo, se percibió claridad entre la ciudadanía sobre el origen multidimensional de la pobreza. El auditorio y explanada del Ministerio de Cultura en Cuenca fueron el escenario del diálogo por la equidad de género y erradicación de la pobreza y la Feria de Mujeres Emprendedoras para el Buen Vivir. Quienes integraron la mesa directiva en representación de las organizaciones de emprendedoras destacaron la importancia de la incursión de la mujer en las iniciativas productivas, no solo como un medio para mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias, sino como un eje dinamizador y transformador de sus comodidades. La Feria de Mujeres Emprendedoras para el Buen Vivir fue la oportunidad para ofertar productos textiles, agrícolas, artesanales y servicios de limpieza, de catering y metal mecánica. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, organizó el taller Empresas Públicas y Gestión de Información Empresarial, que convocó a gerentes y representantes de estas entidades en la sala de capacitaciones del ECO 911 en Quito. La SENPLADES, a través de la Coordinación General de Empresas Públicas, ha convocado este taller con el objeto de intercambiar experiencias y buenas prácticas empresariales. En el tema de transformación productiva tenemos empresas como Yachay, como Enfarma, como Astinave. En lo que tiene que ver con gobierno corporativo tenemos empresas como Petroamazonas, Ferrocarriles, Selec, que van a transmitir su experiencia y su relacionamiento con la comunidad. En el tema de la gestión financiera y contable tenemos empresas como Flopec, como CENEL. En el tema de capital humano, empresas como CNT, Petroecuador, Correos del Ecuador, que tienen una gran cantidad de funcionarios trabajando en sus empresas. Esta jornada de trabajo permite dialogar sobre buenas prácticas empresariales en los ejes de direccionamiento estratégico, gestión financiera contable y desarrollo organizacional, esto de cara a los retos del Plan Nacional para el Buen Vivir. Bueno, creo que es una iniciativa bastante importante en la medida en la que podemos coordinar acciones, evitar sobreposición de acciones, coordinación y acción colectiva. Cabe señalar que el trabajo coordinado entre las empresas, que es parte de una planificación macro, nos ayuda también a generar un bien superior que implica el alcanzar mucho más rápido las metas propuestas y encontrar también acciones cooperativas con la comunidad, con las alianzas público-privadas y académicas que son parte de nuestra gestión. Realmente es muy importante, sobre todo para las empresas como la nuestra, que es una empresa nueva, que recién tiene meses funcionando y nos ayuda a aprovechar la experiencia de todas las otras empresas, aparte de conocernos entre las diferentes empresas, ¿no? Y conocer la experiencia, eso creo que es crítico, nos va a ahorrar bastante tiempo en la curva de aprendizaje. Las conclusiones de este encuentro permitirán generar valiosos insumos para una futura publicación sobre las empresas públicas ecuatorianas. Para finalizar nuestro informativo en el segmento del Buen Vivir, les contaremos cómo las SENPLADES, dentro de su campaña El Buen Vivir está en ti, nos presenta el taller Calidad de Vida. Hablemos de discapacidades. Dentro de la campaña El Buen Vivir está en ti, que se desarrolla en SENPLADES, están los talleres sobre saberes, conocimiento colectivo. En esta ocasión,
El tema central fue calidad de vida, hablemos de discapacidades. Estas reuniones, estos conversatorios informales nos permiten compartir información, nos permiten compartir experiencias y eso hace muy válida la percepción que tiene la gente de afuera de lo que se está haciendo dentro de las entidades públicas y les da a las entidades públicas la información que necesitan para poder trabajar de mejor manera para el país. Varios funcionarios de Semplades fueron parte de esta iniciativa, donde el mensaje fue la importancia de asegurar y garantizar a las personas con discapacidad el acceso a una educación inclusiva, adecuando mecanismos que faciliten su ingreso, permanencia y culminación en todos los niveles educativos, además de promover la formación técnica y profesional, la igualdad de oportunidades y entornos amigables para lograr la inclusión laboral digna, productiva, estable y remunerada de las personas con discapacidad. Es muy interesante conocer estas realidades que son distintas a las que vivimos día a día, tal vez que ni siquiera las tomamos en cuenta o no las por simple desconocimiento, porque simplemente nos mueve la conciencia, nos motiva a hacer más por sectores de la población que de pronto están relegados, descuidados, y nosotros como funcionarios públicos tenemos ese rol, ¿no es cierto?, en este estado planificador, en esta institución que planifica justamente trabajar por estas poblaciones que son vulneradas y vulnerables. Hemos llegado al final de nuestro informativo. Los esperamos la próxima semana. Visita nuestra página web www.planificacion.gov.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Sempladesec. Gracias por acompañarnos.